curva de crecimiento bacteriano. En primera instancia, vamos a hacer una descripción de cuáles son los materiales que se necesitan para hacer dicha curva de crecimiento. Entonces debemos de tener los reactivos necesarios para hacer una coloración de GRAN que nos permitan garantizar la pureza del cultivo que estamos evaluando. Necesitamos medios de cultivo estériles, los cuales incluyen el caldo donde vamos a poner a crecer nuestra bacteria, el agar donde vamos a hacer el recuento en placa y el agua controlada que nos hará las diluciones del crecimiento del inóculo de cultivo. La cepa previamente crioconservada que vamos a someter a esta cinética de crecimiento, viales estériles, la varilla de hockey que nos va a servir para hacer la siembra en el agar, alcohol para la desinfección. En equipos vamos a necesitar un agitador con control de temperatura, una incubadora para las placas, una cabina de flujo laminar y espectrofotómetro que nos va a permitir medir la absorbancia a medida que va creciendo nuestro microorganismo. El método que utilizamos para hacer la medición de una curva de crecimiento microbiano para este caso se basa en dos técnicas como tal, que son la medición del aumento de la absorbancia de un cultivo líquido a una longitud de onda determinada, que en este caso es de 600 nanómetros, y el recuento en placa que hacemos a cada paso de la curva de crecimiento en cajas de agar del medio de cultivo correspondiente. Esta cinética de crecimiento entonces la vamos a hacer por un periodo de 24 horas y en el día de hoy pues les vamos a explicar cómo hacer esta metodología en la cual durante 12 horas que le vamos a hacer seguimiento al crecimiento de este microorganismo podemos obtener los 24 datos que necesitamos para completar nuestra curva de crecimiento. Es necesario para hacer nuestra curva de crecimiento, como les expliqué anteriormente, podemos hacer una modificación que nos permita tener resultados en un mismo día correspondiente a los datos de las 12 horas y a las 0 horas. ¿Esto en qué consiste? El día que vayamos a hacer nuestra curva de crecimiento, el día anterior vamos a inocular nuestro medio de cultivo líquido, el caldo, con del 1 al 5% de la cepa que está previamente crioconservada. Así, al día siguiente, exactamente a las 12 horas, tendremos lo correspondiente a 12 horas de crecimiento de nuestro microorganismo que estamos evaluando. Ese mismo día, el día que hacemos la curva de crecimiento, inoculamos y entonces vamos a tener los datos correspondientes el plazo arranca con las 0 horas de la cinética de crecimiento bacteriano. Antes de que sometamos a una agitación de 120 rpm y 37 grados centígrados de temperatura, vamos a leer la absorbancia de estos dos frascos a 600 nanómetros. Antes vamos a correr un blanco de la absorbancia que corresponde al medio de cultivo sin microorganismo adicionado y luego entonces sí procedemos a hacer la lectura de la absorbancia correspondiente a las 0 y a las 12 horas. Como paso final, durante cada hora entonces vamos a hacer las correspondientes diluciones y a centrar en placas de agar por la técnica de superficie, con la ayuda de la varilla de hockey. Lo que podemos observar aquí es una tabla de seguimiento de la cinética de crecimiento bacteriano. Esta tabla nos va a ayudar entonces a depositar nuestros datos durante el día de la cinética de crecimiento. Entonces, a este extremo vamos a tener la hora, ¿sí?, que va de 0 hasta las 24 horas. En esta columna vamos a tener la lectura que nos dé la absorbancia a 600 nanómetros. Aquí vamos a colocar la dilución que nosotros consideramos que va a ser pertinente para poder hacer un adecuado recuento en placa. En la medida que el tiempo va pasando, se supone que esta dilución del microorganismo va a ser mayor. Y finalmente tenemos, como lo habíamos explicado previamente, unos puntos
donde vamos a hacer una coloración de Gram que nos permita dar, digamos, garantía de la pureza y de la no contaminación de nuestro inóculo de cinética de crecimiento durante el día que estamos haciendo el recuento y la lectura de la absorbancia. Bien, en este momento podemos observar cómo se hace el procedimiento de la curva de crecimiento en la cadena de flujo laminar. Como les mencionamos anteriormente, tenemos un inóculo correspondiente a las 12 horas y otro a las 0 horas que se inocula el día en que vamos a hacer nuestra curva. Para hacer la lectura en el espectrofotómetro, previamente corremos un blanco correspondiente al medio de cultivo sin las células de nuestro microorganismo y después llenamos otra celda con lo que va a ser el medio de cultivo con las células de nuestros microorganismos. Efectivamente podemos observar cómo aumenta la absorbancia, siendo esta un indicador del crecimiento del microorganismo como tal. Paralelamente se hace el recuento en placa y para ello se hacen diluciones del microorganismo, en este caso en agua peptonada. Entonces nuestro auxiliar con las diluciones correspondientes ya ha hecho la correspondiente dilución del mismo y procederá a sembrar, en este caso en agar MRS, que es el medio de cultivo propio para el crecimiento de bacterias lácticas. Una vez se deposite el microorganismo y se siembre por superficie, que es la técnica que ustedes van a observar aquí, sobre el agar MRS, se somete a un periodo de incubación correspondiente, en este caso van a ser 48 horas, y luego vamos a poder observar las colonias del microorganismo que ha crecido en las diferentes horas donde estamos evaluando el crecimiento del microorganismo. En este caso, los resultados que vamos a obtener entonces corresponden al aumento en la absorbancia y a las unidades formadoras de colonia que tenemos durante el periodo de 24 horas, en un solo día que hacemos nuestra curva de crecimiento, revelando así cómo el microorganismo va creciendo a lo largo de este periodo.